Bueno, el día de ayer se celebró tradicionalmente el Día del Amor y de la Amistad. Y es interesante algo que escribí en ese escrito que hago cada semana en el boletín de noticias. Y en Facebook también, más bien fue en nuestra página de Facebook, hablando del amor verdadero solamente se encuentra en Dios. Y es interesante de que cada uno de los seres humanos experimentamos de alguna manera lo que es el amor. ¿Qué ser humano no ha sentido ese amor? Y no estoy hablando nada más de amor romántico, no solamente estoy hablando de amor entre un hombre y una mujer, pero aún los niños pequeñitos sienten y saben que su papá y su mamá los aman. Pero ¿quién de nosotros, los adultos ya, no hemos sentido esas maripositas en nuestro estómago, cierto? Están diciendo así. Lo que es el amor. ¿Y de dónde sale eso? Hay dos opciones, o Dios o no Dios. Y desde la perspectiva de no Dios, el evolucionismo, los ateos que no creen en Dios, eso no hace sentido. Sentir lo que es amor, hacer obras tan grandes que hace un ser humano aún sin aceptar la Biblia como palabra de Dios. El ser humano ha llegado a hacer obras grandiosas, sacrificiales, movidos por lo que es el amor, sí, aún sin realmente entender de que somos creación de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos problema en eso, porque sabemos por qué existe el amor, porque somos creación de Dios y Dios es puro amor. Recuerda, Dios es amor, la esencia de Dios es puro amor. ¿Por qué existe en el ser humano el sentir de injusticia y queremos que sea justicia? ¿Por qué? Desde la perspectiva de no Dios no hace ningún sentido, ¿cierto? Porque ¿cómo sabemos si no hay Dios y venimos de la evolución? ¿Cómo sabemos que nuestro sentir de justicia está correcto y no está equivocado? ¿Cómo sabemos que nuestra mente se desarrolló en el lado correcto o no se desarrolló equivocadamente? No hace ningún sentido. ¿Por qué existe en el ser humano el sentir de justicia? O decir, eso es injusto. Porque somos creación de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la obra de Jesucristo en la cruz. Puro amor. ¿Quieren saber lo que es el verdadero amor? Eso que está en la pantalla, esa imagen, obviamente son artistas, pero nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, murió, fue crucificado, fue humillado, fue escupido, fue abofeteado. Él pudo haber evitado todo eso. Él mismo dijo a Dios, yo puedo pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles y me libren de esto. Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Y la Escritura era de que el Hijo de Dios iba a ser entregado en manos de los gentiles, iba a sufrir escarnio, es decir, lo que Él sufrió, iba a ser matado, pero al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz y realmente saben que estamos hablando del amor de Dios, porque esto es puro amor. Entonces, la última, quiero que veamos en otro pasaje acerca de lo que habla la Biblia acerca del perdón de pecados. Esa imagen, ustedes saben que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y hemos estado hablando de que el perdón de pecados es algo que Dios ya tomó la iniciativa de hacerlo y Dios nos está ofreciendo a cada ser humano su perdón de pecados en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hay perdón de pecados, pero no se le pide a Dios, algo que ya Él mismo nos está ofreciendo. Y ahí ven en la pantalla, este es el testimonio del apóstol Pablo, platicando al rey Agripas, a un gobernador, una persona importante. Le estaba platicando de lo que sucedió con él en su vida. Porque el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo apreciado, valorado, codiciado, grande. Y él persiguió a los cristianos. Pero entonces vean, entre otras cosas, él empieza a platicar lo que sucedió. En el versículo 15 dice, porque vio al Señor Jesucristo, iba en camino hacia un lugar para atrapar más cristianos,
llevarlos a la cárcel y aún a matarlos. En eso andaba Saulo de Tarso, dice, y se le apareció una luz, era el Señor Jesucristo, que se le apareció, resplandeció una luz. Y Pablo dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante porque Pablo o Saulo andaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesucristo se le apareció y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque estar en contra de los cristianos es estar en contra de Cristo mismo, de Jesucristo. Nosotros los cristianos predicamos el evangelio de Jesucristo. La gente que se opone a nosotros los cristianos en realidad se está oponiendo a Jesucristo mismo, a que es el Hijo de Dios. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, dijo Jesucristo, he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles, los que no son judíos, a quienes ahora te envío. Aquí es donde Jesucristo está comisionando o enviando a un hombre, Saulo de Tarso, para que empiece a predicar el evangelio de la gracia de Dios a los que no son judíos, es decir, nosotros, los que no pertenecemos al judaísmo. Dice, a quienes ahora te envío, pero miren para qué, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, el poder, dominio, autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este fue el momento de conversión del apóstol Pablo. Era Saulo que se convirtió en el apóstol Pablo. Eso es lo que sucede con cada uno de los seres humanos cuando tienen un encuentro personal con el mismo Cristo que se le apareció hace más o menos 2000 años a este hombre llamado Saulo de Tarso. El mismo Jesucristo es el que se manifiesta en la vida de cada ser humano el día de hoy, que obviamente tiene primero que escuchar el mensaje del evangelio y después hacer la decisión de si creerlo o no creerlo. Espero que todos nosotros realmente lo hemos creído, el mensaje del evangelio, que es las buenas noticias de salvación para cada uno de los seres humanos. Y después de creerlo tienes que poner tu fe, no es nada más creerlo. Hay mucha gente en las iglesias cristianas evangélicas, hasta ahí se ha quedado. Creen intelectualmente de que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero no han movido de su creer a poner su fe en Jesucristo como su Salvador. Se convirtió al Evangelio. ¿Han escuchado esa frase? Dice uno, me convertí al Evangelio, me convertí a Jesucristo. Es en el momento en que el ser humano es regenerado. Es el momento en que el ser humano se arrepiente de su incredulidad respecto a la persona y a la obra de Jesucristo. Es cuando el ser humano se arrepiente y dice, Señor Jesucristo, creo que en verdad tú eres el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo, que vino a este planeta Tierra para redimirme, para perdonarme. Creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que tú viniste a salvar a la raza humana. Me arrepiento y el día de hoy yo rindo mi vida en ti. Ven a mí, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, hazme una nueva creación, una nueva persona. Eso es el arrepentimiento verdadero. Ese es el arrepentimiento y es cuando uno se convierte al Evangelio. Entonces sigan viendo la pantalla. Otra cosa que Dios deseaba acerca de los gentiles, dice, era que, número uno, que se convirtieran, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí la Biblia? Que se conviertan a Dios. Nosotros los gentiles que no éramos judíos, teníamos que convertirnos a Dios. ¿Qué significa? Que antes pertenecíamos a Satanás. El día de hoy, todo ser humano que no se ha convertido al Evangelio, no se ha convertido a Dios. Eso significa que esa persona, no importa quién sea, no importa la religión que tengas, no importa el nivel social que tengas,
No importa nada, realmente tú, dice la Biblia, estás bajo el poder de las tinieblas, estás bajo el poder del diablo, bajo el poder de Satanás. No tienes otra choice, otra opción. Lo único que haces es realmente las obras del enemigo, de Satanás. Pero te puedes convertir a Jesucristo, te puedes convertir a Dios. Puedes pasar de la oscuridad de las tinieblas a la luz de Dios. Ese era el deseo de Dios con respecto a los que no somos judíos, sino gentiles. Pero hay algo más. Dios deseaba que los gentiles era que recibieran perdón de pecados y herencia entre todos los demás cristianos. ¿Se dan cuenta de lo que dice la Biblia? Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo podrían los gentiles, los que no somos cristianos, recibir perdón y herencia entre los santificados? En Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús, cualquiera de nosotros de la raza humana que no es judía puede recibir, vean, el perdón de pecados y la herencia de la vida eterna. Entonces el perdón de pecados no se puede ganar de ninguna manera. No trates de esforzarte portándote bien y haciendo buenas obras para ganarte el perdón de pecados, porque eso es una tontería, una caricatura. Un ser humano no puede ganarse el perdón de pecados delante de Dios. Por eso Dios tomó la iniciativa, dio el primer paso y vino a perdonarte. Y te ofrece ahora su perdón. No se pide, el perdón de pecados no se gana. De hecho, en el Nuevo Testamento, que inicia después de la muerte de Cristo Jesús, el Nuevo Testamento, nunca se enseña a los cristianos, es decir, a los que ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor, a pedirle perdón de pecados a Dios. No se enseña en la Biblia. La vez pasada decía, esto es más bien una tradición. Es algo que por puro sentimiento, peca o no, comete un pecado, se siente culpable delante de Dios y humanamente dice, perdóname Dios mío. Pero eso no se enseña en la Biblia. Eso es lo que nos han enseñado. Pero a partir de la cruz, del sacrificio de Cristo, Dios no está esperando a que alguien le pida perdón. Dios está ofreciendo el perdón de pecados a la gente, a cualquiera de nosotros, por medio de Cristo Jesús. No tienen que pedirle a Dios algo que te lo está ofreciendo desde hace 2015 años, más o menos 2000 años, el tiempo que tenemos en nuestra era cristiana. Lo único que puedes hacer si ya te lo está ofreciendo, ¿qué es? Decidir, ¿cierto? O le dices, thank you, but no thank you, God. Gracias, pero no, Señor, gracias, yo no quiero tu perdón. O si entiendes tu destino y tu situación miserable de pecador y que estás bajo el poder de Satanás, entonces lo único que podemos hacer es aceptar el regalo de Dios que es en Cristo Jesús. Aceptas a Cristo y en Cristo hay perdón de pecados. Ese es el paquete. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Aceptas a Cristo y aceptas el perdón de pecados que Cristo realizó por ti hace 2000 años. Necesitamos entonces recordar que fue Dios el que inició su plan de redención hacia la humanidad. Él ofrece su regalo del perdón a todo ser humano. No tiene sentido que le digamos al no creyente, al que no es cristiano, que le pida perdón a Dios si Dios mismo se lo está ofreciendo. Lo que sí le podemos decir a los no cristianos es lo que Cristo hizo por él, por ella, hace 2000 años, y que ahora Dios le está ofreciendo su perdón. Y hacerle que haga una decisión. ¿Qué quiere? ¿Aceptar el perdón o rechazar el perdón de Dios? Pero no decirle, pídele a Dios que te perdone tus pecados. Ya lo hizo Cristo Jesús hace 2000 años, ahora necesita simplemente o aceptarlo o rechazarlo. Entonces debemos animar a la gente a que lo haga, pero la obra perfecta Cristo ya la realizó. Otro pasaje, vean, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De este quién? De Jesucristo. Que todos los que en Él creyeren en Cristo Jesús, ¿qué cosa?
recibirán perdón de pecados por su nombre, no por su confesión, no por me arrepiento y te pido perdón, es por el nombre de Cristo Jesús. Antes de que Jesucristo siquiera naciera en la tierra, ya los profetas del Antiguo Testamento habían testificado acerca de Jesucristo, de lo que iba a hacer con su obra, lo que iba a venir a hacer aquí a la tierra a favor de la raza humana. Para aquellos que tal vez no saben qué es un profeta, bueno, un profeta en el Antiguo Testamento generalmente lo que hacía era hablaba a la gente en favor de Dios, de parte de Dios. Dios hablaba al profeta, dile así a mi pueblo. Entonces el profeta hablaba a la gente y decía, así dice Jehová, así dice Dios. Es lo mismo, esa función de profeta es lo que yo estoy haciendo el día de hoy delante de ustedes. ¿Qué estoy diciendo? ¿Inventando cosas? No, estoy diciendo la Biblia dice, Dios dice. Todos ustedes pueden hacer la función de un profeta cuando ustedes hacen la declaración de la palabra de Dios a un ser humano. Y le dicen, bueno, la Biblia o Dios dice que Él te perdonó todos tus pecados hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro, en ese pasaje, a propósito, en Hechos, está hablando el apóstol Pedro, está hablando acerca de cómo Jesucristo es el enviado prometido por Dios para salvar a la humanidad. Y les está diciendo, Pedro está inspirado por el Espíritu Santo y dice, los profetas de antaño, de antes, de tiempos atrás, ya habían dado testimonio acerca del Christos o el Mashiach, del Mesías, que todos los que en él creyeran iban a recibir perdón de pecados por su nombre. No es difícil entender lo que sucede con todas y cada una de las personas que creen en Jesucristo. ¿Qué sucede? ¿Qué recibe cada persona que cree en Jesucristo? ¿Recibe qué? Perdón de pecados. No que Dios le perdona sus pecados en ese momento a esa persona que se arrepiente. Porque para que haya perdón de pecados, los que vinieron cuando estábamos hablando del nuevo pacto, tiene que haber derramamiento de sangre. Si en ese momentito que la persona le pide perdón a Dios, Dios en verdad le perdonara su pecado, significaría que Cristo tenía que morir otra vez. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sino más bien el ser humano puede recibir. Por eso la Biblia es clara, dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. A nosotros los cristianos se nos ha enseñado de que recibimos perdón de pecados por nuestra confesión o por nuestro pedir perdón o porque me arrepiento de mis pecados. Pero no, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que por el nombre de Jesucristo, cualquier individuo, cualquier ser humano puede recibir perdón de pecados. ¿Escucharon eso? Perdón de pecados. Piensa, ¿qué cosas malas has hecho en tu vida? No levanten la mano para hacer una lista, pero piensen ustedes nada más. ¿Qué pecados puedes recordar que has cometido? Piensa un poquitito. Ahora, no me refiero a los pecados que cuando te atraparon con las manos en la masa. No, aquellos que tal vez nadie sabe más que Dios y tú. Los que se cometen en secreto, a escondida, o más bien los pensamientos, los pecados de pensamiento. No solo los asquerosos y visibles, sino los que no se ven, como el orgullo, pecado delante de Dios, la avaricia, eso casi no se ve. Hablar con una persona, nadie ve un corazón avaricioso. ¿Entiendes? Tal vez vemos acciones, pero así sentado, nadie ve una mente lujuriosa. Cierto, Dios lo ve y esa persona que lo está haciendo lo sabe. La avaricia, los malos pensamientos, la actitud de superioridad es pecado delante de Dios. La falta de humildad, eso pues es orgullo, arrogancia, eso es pecado delante de Dios. Deshonestidades. ¿No has hecho una deshonestidad en tu vida? Resentimientos, no perdón, odio, egocentrismo, es decir, preocuparte solamente por ti, etcétera, etcétera. Sé que para algunos esto es producible, a veces el recordar cosas que uno ha hecho te puede producir hasta ganas de vomitar. No es un buen sentimiento estar recordando pecados pasados. Tal vez otras personas están ciegos
a la realidad de lo que es pecado delante de Dios, que no pueden siquiera identificar pecados. Porque hay personas el día de hoy que saben que ni saben la palabra pecado. Cuando algunos jóvenes el día de hoy o personas le hablan de pecado, dicen, "What are you talking about?" ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Pecado. What? Pecado. En inglés es I am, sin. No sabe la gente. A menos no acepta esa palabra pecado. Pecado, y la Biblia le llama pecado. Un ejemplo de esto es simplemente el día de hoy tener sexo antes del matrimonio. Jóvenes y señoritas, la mayoría lo hace. ¿Cierto? La mayoría tristemente lo hace. El lema de muchos es, if it feels good, do it. Si se siente bien, do it. Or everybody is doing it. What's wrong? Todo el mundo lo está haciendo, entonces no debe de ser malo. Si todo el mundo o la mayoría lo está haciendo, entonces no es malo. Pero tú no defines lo que es pecado. ¿Quién eres tú para definir el pecado? ¿Quién soy yo para definir el pecado y la maldad? El único ser con la autoridad y derecho de definir lo que es el pecado es el Dios santo, justo, perfecto, el Dios del universo, el Dios que nos creó. Y el Dios del universo dice que sexo fuera del matrimonio o antes de casarse, sexo con una persona que no es tu esposo, la Biblia, Dios dice, eso es pecado. Pero mucha gente, vean, tenemos que ir a la Biblia, porque si nosotros definimos el pecado y la maldad de acuerdo a lo que nos conviene, obviamente, porque no voy a agarrar cosas que no me convienen, sino voy a suavizar las cosas que me convienen. Pero saben una cosa, la ignorancia no salva a nadie delante de Dios. El no conocer o ignorar las leyes de Dios no hace a nadie inocente. Aún en la vida real, si vas aquí que es 25 o 30 millas por hora, vas a 50 millas porque no viste el sign, el policía te para y ¿qué le vas a decir? Es que no sabía que aquí era 25 millas por hora. Él sabe lo que te va a hacer el policía. Oh, pues para la próxima ponga más atención, aquí está su ticket y vaya y páguelo. Porque la ignorancia de cualquier ley no excusa generalmente a nadie. La ley es inflexible. Y cuando hablamos de pecados, sean los pecados que recuerdes en tu vida y aún los que no recuerdes, pero que los cometiste. Escucha el agua fresca y la buena noticia. Por medio de la fe en Cristo Jesús, por el nombre de Cristo Jesús, tú puedes recibir, aceptar, extender tu mano de la fe y recibir el perdón de tus pecados. Vean, la primera tiene uno que sabe la mala noticia para que uno disfrute la buena noticia. La buena noticia es que cualquier ser humano puede recibir perdón de pecados. ¿Qué significa perdón? Liberación. Perdón significa dejar ir, soltar, remitir. O sea, hacer remisión es llevarlo lejos, enviar fuera, lejos. No tomar más en cuenta, eliminar o perdonar una deuda que tú no puedes pagar. Ese es el perdón que el Evangelio de Cristo Jesús ofrece a todo ser humano. No tiene ninguna persona por qué seguir viviendo atormentado con el sentimiento de culpabilidad y de condenación por cosas malas que uno ha hecho, porque en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay liberación, no más culpabilidad, no más sentir de condenación, no más remordimiento en Cristo Jesús. Vean, en Cristo Jesús, no en la religión, no en tu honestidad, no en tu fe, no por tu fe nada más se produce el perdón de pecados. No importa que seas un devoto del mormonismo, del catolicismo, de los testigos de Jehová, del cristianismo, eso no consigue que tus pecados sean perdonados. Es Jesucristo.
Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo. En Cristo Jesús estás 100% perdonado delante de Dios. Completamente perdonado. Perfectamente perdonado. Finalmente perdonado. Entonces, ¿qué es lo que te ha venido atormentando por hace muchos años? Piensa en ello, no sé, tal vez no hay nadie aquí, pero lo que te atormenta de la semana pasada, o del mes pasado, ¿qué cosa es eso? Bueno, la verdad es que en Cristo Jesús tú estás perdonado. Dios no mira más ese pecado. Nunca más. Nunca más. ¿No les emociona esto? No es buena noticia. Primera de Juan 2:12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Juan? Ahora es el apóstol Juan hablando aquí a sus hijitos con respecto a sus pecados. ¿Qué le dice? Que sus pecados les han sido perdonados. Les han sido perdonados. Es decir, hubo un momento en el pasado en que los pecados les fueron perdonados y aún continúan siendo perdonados. Les han sido perdonados. Ya, los creyentes no se perdonaron sus pecados a sí mismos, sino fue Dios por medio de Cristo que le perdonó a los creyentes sus pecados. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y es importante notar, vean, que esto no significa que toda la raza humana ya es salva y que al morir todos vamos a la presencia de Dios. No caigamos en ese error. Cuando Cristo vino y hizo propiciación, vamos a ver otro pasaje de la Biblia, perdón para toda la raza humana, para los ateos, para los evolucionistas, aún para los satanistas y para los religiosos. Dios en Cristo Jesús perdonó los pecados de la gente, pero no caigamos en el error de que eso quiere decir, entonces si ya estamos perdonados todos, entonces cada ser humano que muera segurito va a ir a la presencia de Dios, porque eso es falso, sería una mentira de Satanás. El perdón de pecados está ahí, vean, en Cristo Jesús. La pregunta es si lo quieren recibir. Hagan de cuenta de esto. Si alguien te depositara $1.000.000 a tu cuenta, ¿okay? En tu cuenta, a tu nombre, una pregunta: ¿a quién le pertenece ese dinero? A ti, ¿cierto? A ti, es tuyo, es tu dinero. Significa que ya no te vas a morir de hambre y que no vas a vivir nunca a andar una vida miserable mendigando. ¿Significa eso? Bueno, depende de qué. ¿De qué depende? Tienes que ir al banco y sacar el dinero para que lo empieces a disfrutar. El puro conocimiento de que alguien te depositó a tu cuenta $1.000.000, por mucho que wow, qué bueno, y te brinques de alegría, eso no te sirve para nada y aún te puedes morir de hambre. Tienes que extender la mano y eso se llama la fe. Somos salvos por pura gracia, por medio de la fe. Ahí está, es tuyo, ya, te lo depositaron a ti, te lo dieron, te lo regalaron. Ahora, ¿qué quieres hacer? Si lo quieres disfrutar, entonces tienes que empezar a escribir los cheques. Empieza a usar, ve al banco, saca el dinero. Es lo mismo con esto que estamos hablando acerca del perdón de pecados. Dios en Cristo Jesús hizo el depósito hace 2000 años. Cristo vino y recibió el castigo de todos tus pecados, de tus pecados, de mis pecados. Todo ya se pagó. Ahí está, $1.000.000.000 a tu cuenta. ¿Ahora qué? El puro conocimiento intelectual, aunque digan, qué bueno que ya hizo Cristo, te vas al infierno. Te vas a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque tienes no solamente que creer o asentar con tu cabeza lo que dices que crees, tienes que moverte hacia la fe, tienes que confiar, y eso es cuando la persona se arrepiente. Creer y confiar que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios vivo y verdadero. Entonces es como extender tu mano y aceptar el regalo de Dios, aceptar el perdón de pecado, pero es aún más que perdón de pecado, es la vida resucitada de Cristo Jesús.
Entonces vemos que versículo tras versículo en la Biblia enseña que el perdón de los pecados del ser humano fue algo completo, final, perfecto, que sucedió cuando Jesucristo murió aquí en esta tierra hace más o menos 2000 años. Esto es lo más obvio, pues para que hubiera reconciliación con Dios, el perdón de pecados tenía que ser total o no podría haber reconciliación con Dios, del ser humano con Dios. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, todos completamente, todos nuestros pecados fueron perdonados por el sacrificio de Jesucristo. La persona que no acepta este perdón en realidad no ha entendido la grandiosa y maravillosa obra de Dios por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando Cristo Jesús murió en la cruz hace más o menos 2000 años, su sacrificio cubrió desde el pecado del primer ser humano hasta el pecado del último ser humano que habrá en la tierra. Cuando Cristo murió hace 2000 años, su obra, su sacrificio cubrió o perdonó los pecados pasados desde el primer hombre Adán hasta el último ser humano que va a nacer en el planeta Tierra. Entonces, supongamos que tú tuviste un tiempo en que naciste, obviamente, de tu nacimiento, y un día aceptaste tú a Jesucristo como tu Salvador. Digamos que naciste en 1990 y a los 12, 15 años pusiste tu fe en Cristo Jesús. Bueno, la Biblia enseña que supongamos que tú te vas a morir en 30, 50 años. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿cuántos de tus pecados estaban en el futuro? Todos. Tú ni siquiera habías nacido hace 2000 años. No creo que tengas más de 2000 años de edad. Ni siquiera nadie había nacido. Y Cristo ya había muerto por ti. Entonces vean lo que estamos viendo, lo que enseña la Biblia es que Jesucristo perdonó nuestros pecados, cuales pasados, presentes y futuros, porque su obra cubre toda tu vida. Naces, con tú que te mueres, bueno, Cristo cubrió todos estos pecados. Y muchos cristianos, en mi experiencia como pastor, no han entendido esto. Y a otros aún le enseñan que el perdón de pecados que Cristo realizó en la cruz fue solo, número uno, algunos le enseñan que el pecado de Cristo cubre los pecados, lo cual no es cubrir. Nada más dice la Biblia, bueno, cuando tú aceptaste a Cristo, Cristo te perdonó tus pecados pasados, es decir, los que cometiste desde que naciste hasta el momento en que aceptaste a Cristo Jesús. Pero a partir de ahí, todos los pecados que cometas ya siendo cristiano, entonces le tienes que pedir perdón a Dios, porque si no, no te va a perdonar Dios. Eso es una falsedad. No enseña eso el Evangelio. Lo que sí enseña es que en Cristo Jesús estamos totalmente perdonados. Jesucristo quitó nuestros pecados. Parece ser que los creyentes no alcanzan a comprender bien la grandeza del perdón en su totalidad. Cuando hablamos de perdón, la Biblia dice Cristo quitó los pecados. Pareciera que el problema es que tratamos de entender el perdón de Dios comparándolo con la manera en que yo perdono aquí en la tierra. ¿Entienden? ¿Entendemos? Es decir, porque yo perdono así, Dios tiene que perdonar así como yo. No, estamos rebajando a Dios a nuestro entendimiento del perdón. Hay que elevarnos nosotros a lo que Dios dice que es el perdón de pecados, a la grandeza de lo que es el perdón de pecados. Cuando la Biblia habla del perdón de Dios, lo expresan de una manera que si creemos y confiamos, en realidad no debería hacer ningún problema, no debería de no entenderlo. Si lo entendemos, ahora pon tu confianza en eso. Mucha gente sí entiende lo que la Biblia está diciendo, pero le es difícil aceptarlo. Y a veces ya tiene un prejuicio y dice, bueno, sí lo veo en la Biblia, pero yo no creo eso que sea así. Pues créelo, la Biblia lo enseña claramente. Vean Juan 1:29. Cuando Cristo estuvo aquí, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y saben lo que dijo Juan el Bautista?
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. El Cordero de Dios dice que quita el pecado. Lo quita del mundo. Simple y claro. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, vino a este mundo hace más o menos 2000 años. ¿Y qué hizo con su venida? Quitó los pecados del mundo. El pecado en su esencia. Vean, el pecado con respecto a nuestra posición ante el juez supremo. Antes de que Cristo viniera a este mundo, existía una barrera entre Dios y el ser humano. No podía, porque acá estaba Dios, aquí el ser humano, pero en medio había la barrera del pecado. Por eso el ser humano no podía acercarse a Dios santísimo, a Dios justo, porque había el pecado. ¿Saben lo que Cristo hizo hace 2000 años con esta barrera de pecado? La quitó, la eliminó. Y por eso ahora tenemos libertad, libre acceso. Podemos ir con confianza al trono de la gracia del Dios Altísimo por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo quitó, no cubrió, Cristo no cubrió los pecados de la gente como lo hacían los sacrificios de los chivos, de los becerros, de los bueyes en aquel tiempo. Los animales nada más cubrían el pecado, cubrían, kofar. De Yom Kippur, el día de la expiación, cubrían, pero tenían que ser perdonados, alguien tenía que pagar el precio. ¿Y quién fue? Cristo Jesús. Cristo no vino a hacer expiación por los pecados, a cubrirlos. Cristo vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios no cubrió los pecados como los chivos y los becerros. El Cordero de Dios quitó los pecados del mundo. Quitar, y significa levantar. Quitar, esa palabra cuando dice quita el pecado del mundo es levantar y ponérselo sobre sus hombros, cargarlos. Los levantó para removerlos de donde se encuentran. Y eso fue lo que Cristo hizo. Él tomó, cargó los pecados del mundo y se los llevó lejos de la vista de Dios, never to see them again, para nunca más volverlos a ver. Yo no sé si ustedes, si esto no es buena noticia, hermano, ¿qué más? ¿Qué cosa puede ser buena noticia? Es sumamente importante notar que esto no significa que el ser humano ya no tiene más pecado. Escuchen, porque algunas personas han entendido eso y gracias que me lo han dicho. Pero cuando el pastor Roberto habla del perdón del pecado, que Cristo quita el pecado, piensa que ya no tengo yo como ser humano pecado dentro de mí. La Biblia enseña que sí, dentro de cada uno de nosotros está el poder del pecado. Cuando hablamos de la obra de Cristo Jesús, tiene que ver más bien con la relación humanidad con Dios. Y el pecado es que ya no hay más barrera, es decir, que el ser humano, aun cuando tiene pecado en sus miembros, y esa es nuestra lucha continua de seguir los deseos de la carne o el pecado, pero Dios ya no te va a juzgar por el pecado. Entonces, cuando vino Cristo, lo que hizo fue eliminó la culpa o el castigo o el juicio delante del Dios Supremo con respecto al pecado. Pero no significa que ya no tenemos pecado. Obviamente tú sabes, tú te conoces a ti mismo, yo me conozco a mí mismo, y si somos honestos sabemos la lucha que uno tiene. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. Gracias a Dios, por medio de Cristo Jesús, el pecado está muerto. Es una declaración que solamente los que vienen a la clase conociendo a Jesucristo. Vamos a escuchar más en detalle, donde dice que estamos muertos al pecado. Está el pecado ahí, pero no tiene por qué controlarte más, porque por medio de Cristo Jesús es el control. El Cristo controla nuestras vidas y el pecado no nos puede controlar al mismo tiempo que Cristo nos está controlando. O te controla el pecado o te controla Cristo, pero los dos no te pueden controlar al mismo tiempo. Crecer en la gracia del Señor. Nuestra visión, ministrar a la gente hispana para que
para que aprendan, para que experimenten plenitud de vida por medio de Cristo Jesús y aprendan a vivir por encima de sus circunstancias, a conocer el grandísimo amor del Señor. Entonces, el creyente aún tiene pecado dentro de uno, pero gracias al Señor Jesucristo el pecado ya ha sido destituido de su poder. La Biblia en la Reina Valera en español dice para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero esa palabra en Romanos, a fin de que sea destruido, es destituido de su poder. Ahí está, pero no tiene poder. Es como el diablo. El diablo existe, pero sabe que no tiene poder sobre nosotros los hijos de Dios. Y alguien hablaba que es como un perro chimuelo, como la viejita que le tenía horror a ese perro, un perro bravísimo. Y la pobre viejita se panicaba todo el tiempo que tenía que pasar por ahí. El perro le ladraba y tenía mucho miedo. Un día el portón estaba abierto y se sale el perro y empieza a morder a la viejita, pero el perro no tenía dientes. Y nada más le hacía así. Entonces la viejita dijo, a esto le he tenido miedo. Eso es, hermanos, el diablo, el poder del pecado. El diablo existe, sí, y te va a tratar de matar y todo. ¿Qué? No tiene poder sobre nosotros los hijos de Dios. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Roberto? No, el pastor Roberto lo cree. La Biblia lo enseña. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo único que puede hacer es hacerte creer que sus mentiras son verdad. Pobrecito de ti si le crees la mentira al diablo. Por eso es que muchos cristianos siguen pecando, siguen esclavizados en pecado. O son cristianos realmente que no experimentan la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque piensan que el diablo los tiene controlados, cuando realmente no hay ningún control del diablo a los hijos de Dios. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos, contrastado a los poquitos que hacía un animal. No que nada más por unos cuantos pecados murió Cristo Jesús, por toda la humanidad. Aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, es decir, a nosotros los cristianos. Primera de Juan 3:5. Y saben que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Una vez más, ¿para qué apareció Cristo en el mundo? Para quitar nuestros pecados. ¿Quitarlo de dónde? De en medio, de entre Dios y el ser humano. De en medio, de entre Dios santo y perfecto y la humanidad pecadora imperfecta. ¿Para qué? Para que ya no existiera más la barrera que impedía al hombre acercarse a su Creador. Y en los minutos que nos quedan, quiero ver que veamos este versículo, este pasaje de 1 de Juan. Ok, ahí está mal el pasaje, hermanos. Es 1 de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Ok, corrijan eso si están tomando notas. Es 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que se vayan a pecar como locos. Amén, hermanos. Ok, no, están leyendo la Biblia. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, no dice cuando peque como algo normal y común en la vida del creyente. No, si alguno hubiere pecado, inmediatamente confiese su pecado a Dios y Dios se lo va a perdonar. Amén. Una vez más, no. Vean, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Escritura tras escritura claramente muestra el deseo de Dios para todos y cada uno de sus hijitos, los cristianos. ¿Qué es? Hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Ese es el deseo de Dios. A través de todo el Nuevo Testamento, Dios demuestra que sus hijos serán diferentes a todas las demás personas en cuanto a su comportamiento y acciones en este planeta Tierra. Por eso, cuando el mundo se comporta como el mundo, no nos sorprende. No nos debe de sorprender. Y personas me han dicho, pastor, pero ¿cómo es posible que una persona haga tal cosa, que mate a su hijito? ¿Cómo es posible? Como cristianos no debemos de rascarnos la cabeza para saber por qué. Ya sabes que es por el pecado que los controla.
Acuérdense, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces la pregunta no es cómo es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que el ser humano es pecador y todas esas cosas las hace por su pecado. Pero los hijos de Dios somos diferentes en este planeta Tierra. Dios dice, para que no pequen, para que no pequen. El pecar en los creyentes no es algo común, no es algo que, hermano, es algo ocasional. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios si alguno hubiere pecado? ¿Qué nos dice ahí el Señor? Y muchos me han preguntado a mí, ok, pastor, pero entonces, ¿qué hago cuando peco? ¿Qué hace un cristiano cuando peca? Digo, bueno, hay que leer la Biblia. Y si ustedes tienen sentido común, hermano, en la iluminación del Espíritu Santo, ahí está la respuesta. O sea, ya no necesitamos nosotros estar preguntando, entonces, ¿qué hacer cuando yo cometo pecado? Porque ahí está en la Biblia, la palabra del Señor. Esta es una excelente pregunta y todo cristiano debe de saber la respuesta. De lo contrario, no puedes experimentar la plenitud de vida. Generalmente se nos ha enseñado que cada vez que pecamos, ¿qué hacer? Pedirle perdón a Dios. La mayoría de los cristianos. ¿Basado en qué? En Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Vean, ese es un pasaje que más adelantito vamos a hablar y vamos a explicar. Pero para entender Primera de Juan 1:9 tenemos que entender todo lo que hemos estado hablando por estos 3 domingos. Primera de Juan 1:9 dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, sacado de su contexto inmediato y sacado del contexto de toda la Biblia, pareciera que cada vez que el cristiano peca hay que confesar su pecado para que Dios te perdone tu pecado. Vamos a hablar más adelante, pero lo que quiero que entendamos ahora es que pongamos atención a lo que el apóstol Juan nos dice a los cristianos que hubiéramos pecado. Ahí está, en primer lugar, no nos manda a pedirle perdón a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El pasaje que hemos visto. Primera de Juan, número 1. Si alguno hubiere pecado, Dios no nos manda a pedirle perdón. Si fuera algo que Dios quisiera de los cristianos, ¿no creen ustedes que esta sería excelentemente la oportunidad de Dios para que nos diga qué hacer cuando cometemos pecado? Él nos dice, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, un abogado ante el juez supremo. Entonces, ¿están tomando nota? ¿Qué hacer cuando el cristiano peca? Bueno, ahí está, hermanos, un abogado. El escenario es de una corte criminal. En un juicio de corte, al menos existen 4 caracteres importantes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos personajes importantes? Número 1, el hombre acusado, ¿cierto? A quien lo están acusando del crimen. Número 2, el acusador. Número 3, el juez, que está ahí para juzgar y hacer sentencia, declarar inocente o culpable y dar la condena, y el abogado defensor. Son 4 caracteres importantes en una corte de ley. Hablando espiritualmente, tú eres el acusado, el creyente es el acusado, el acusador es el mismo diablo, Satanás. El juez es Dios nuestro Padre y el abogado defensor. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro abogado defensor. Entonces, en el caso en que el Hijo de Dios, o sea, el cristiano, hubiere pecado, lo primero que sucede es algo que pasa, ¿saben? Son pensamientos. ¿Saben? Cuando uno comete un pecado, ¿qué es lo que pasa? En tu mente empiezas a ser bombardeado con pensamientos. Uno de los pensamientos que afectan nuestros sentimientos directamente es culpabilidad y condenación. ¿Cierto, no? No estoy hablando nada más yo, ustedes saben, como seres humanos. Tienen culpabilidad, condenación. Ahora, si cometes pecado, ¿eres culpable, sí o no? Sí. Bueno, si eres culpable, cometiste pecado ante el juez supremo, que es Dios. Pero ahí termina todo, te quedas culpable y ya. No, según la Biblia, no. Y esa es la parte emocionante y lo precioso del Evangelio, de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que nos defiende.
y es Jesucristo. ¿Cuál es la función de un abogado? Defender. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, nos defiende delante de las acusaciones del acusador y nos defiende delante del juez, quien tiene la autoridad para declararnos culpable o inocente. Y acuérdate, ser declarado culpable tiene que venir una condena, una condenación, un castigo. No te va a decir, culpable, ya se puede ir a su casa, que le vaya bien. No, si vas a ser declarado culpable, tiene que haber un castigo. Pero Jesucristo aboga por nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es la abogacía o la defensa de nuestro abogado defensor? Simplemente le muestra al juez, o sea, al Padre, que ese pecado ya ha sido juzgado antes, hace 2000 años. Ya fue juzgado ese pecado, esa persona fue encontrada culpable y ya se le sentenció el castigo. ¿Cuál castigo? Muerte. Tienes que morir. Esa mentira que dijiste delante de Dios mereces morir. Ese mal pensamiento merece morir. Delante de Dios es el castigo. La paga del pecado es muerte. Pero el abogado defensor dice, it is finished. It is done. Consumado es. Ese es nuestro abogado. Sí, él cometió eso, pero ese pecado hace 2000 años ya fue juzgado en la cruz y yo recibí la paga de ese pecado. Consumado es, ya todo está pagado. No hay nada más que juzgar ni castigar. No se puede juzgar a la misma persona por el mismo pecado 2 veces. Solamente una vez. Y eso, una vez, fuiste juzgado toda tu vida de maldad y de pecado, pecado pasado, presente y futuro, ya fuiste juzgado hace 2000 años y fuiste encontrado culpable y fuiste declarado, la sentencia fue la muerte y alguien tomó tu lugar. Y ese alguien sabemos que es nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces el juez saca su, ¿cómo se llama? Martillo. El martillo, pero hay un nombre, ¿cierto? Ok, tan igual que yo, ya me siento mejor. ¿Cómo? En Puerto Rico dicen mallete. ¿El mayete? Mallete. Mayete. Ok, vamos a darle así. Ok, sea lo que sea, pero que haga su de la doctora Polo, ¿cierto? Y caso cerrado. Que eso es lo que hace Dios. Inocente. No digan. Inocente, puede decirte, inocente. Inocente, declarado inocente. Dios mismo ya nos ha declarado inocentes. Esa declaración